Muy bien, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos por también la disposición para alabar juntos al Señor. Gracias, Marcos. Vamos a dejar esto acá por las dudas. Muy bien, saludo nuevamente a, a los que han venido, a los que están escuchando la transmisión. Acá comenzando, como decíamos, el mes de marzo, un mes de comienzo de muchas cosas. Arrancó movido este año 2026, ¿no? Por lo menos en la escena internacional, el año viene como al galope. Y ahora, mañana, unos cuantos van a arrancar las clases, diferentes niveles de estudio, así que también nuestra oración y nuestro deseo es que el Señor les bendiga y les ayude a todos los que van a estar iniciando, que puedan ser también de bendición en los lugares donde están. Hablemos de recompensas. Eh, no sé si usted, que algunos ya tiene edad, como haber visto alguna película del oeste, ¿no? De esas donde había una figura, una persona que se dedicaba a atrapar personas que escapaban de la justicia, ¿no? Generalmente encontraban un cartel por ahí que se decía se busca, ¿no? Wanted, no sé cómo se dirá bien en inglés, ¿no? Y se ofrecía por su captura una recompensa. Ahora te ofrece una recompensa si encontrás una mascota, un gato perdido ahí. Pero no era tan emocionante como esta vida de estos héroes solitarios que andaban por ahí con su revólver enfundado, su poncho, ¿no? Tipo Clint Eastwood, y atrapando a los malos. Vivían de cobrar esa recompensa que se ofrecía por la captura de alguien que había escapado de la ley. Y saben que esta palabra, recompensa, tiene una raíz bien interesante porque viene del latín y quiere decir volver a equilibrar. Tiene esta idea de equilibrio o de compensación, ¿no? Alguien hace algo, ¿no? Y esa acción necesita volver a equilibrar la balanza, ¿no? El ejemplo más gráfico o más claro es el del el sueldo, ¿no? La Biblia utiliza la palabra recompensa para hablar del salario. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 4 que el trabajador que recibe su salario no lo recibe como un regalo, sino como una recompensa, como una compensación por el trabajo realizado. Se supone que el sueldo equilibra la balanza de ese trabajo que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros trabajamos, cuando cobramos se supone que no nos regalan el sueldo, sino que lo ganamos con nuestro esfuerzo. Y Pablo utiliza esta figura para contrastarlo con lo que representa la gracia. Él está hablando de la salvación y dice, la salvación se recibe por gracia, que es totalmente lo contrario a la recompensa. La gracia es algo que Dios nos da, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo o para ganarlo, sino por un designio de su voluntad, porque Él quiere, básicamente. Nosotros somos, dice la Escritura, salvos por gracia mediante la fe. Somos salvos porque depositamos nuestra fe en Jesús que murió en la cruz por nosotros. En la reunión anterior, lo que pudimos estar era lo que estábamos recordando, ¿no? Hacemos memoria del momento en que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz. Nosotros no hicimos nada para recibir la salvación, solamente depositamos nuestra fe en el Señor y Él, por su gracia, nos salva. No podemos hacer nada, ni podríamos hacerlo jamás, que nos permita alcanzar la salvación. Es solamente un regalo de Dios. Sin embargo, la Biblia también enseña que voluntariamente Dios asume el rol de empleador, vamos a poner esta figura para entendernos, y ha decidido, también por su voluntad, por su gracia, recompensarnos por las cosas que podamos hacer para servirle, ¿no? Nosotros que hemos creído en Cristo como Salvador personal, hay muchos acá que conozco que ya hemos creído en el Señor Jesús como Salvador, nosotros que somos hijos de Dios, vamos a ser salvos por su gracia, pero además vamos a ser recompensados por las cosas que hagamos para servir al Señor, para honrarle en el nombre de Él. Y esto la Escritura lo dice en muchos pasajes, voy a leer por lo menos dos ahora. El primero está en 2 Corintios,
capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol Pablo en este pasaje, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El segundo texto es bastante parecido, pero está en Romanos 14:10. Y dice así, Pablo también escribe este pasaje, el apóstol Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y acá está usada esta expresión, ¿no? Tribunal de Cristo. Capaz que nosotros cuando pensamos en un tribunal, como estamos habituados a ver películas o series de juicios y de abogados y todo eso, lo primero que nos viene a la mente es un estrado de esos que vemos en las películas, donde está un juez sentado ahí, hay un fiscal que acusa, hay un abogado, hay gente que va a resolver a ver si alguien es inocente o culpable. Pero no es esa la idea que transmite esta palabra tribunal en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Más bien lo que está describiendo es un estrado donde se recompensaba a los vencedores en competencias olímpicas, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como un podio, ¿no? Esa escalerita que dice uno, 2, 3, suben los primeros de una competición y reciben las medallas. Esa es la palabra que la Biblia usa acá para hablar de tribunal. No es un tribunal de juicio, no es un tribunal donde se va a condenar a nadie, sino que es un tribunal donde se van a entregar recompensas, ¿no? Si corresponde, los hijos de Dios vamos a recibir recompensas de parte del Señor. La Biblia utiliza la expresión coronas, ¿no? Coronas para referirse a las recompensas que Dios va a dar. No son coronas que hablan de realeza, sino son estas coronas que se entregaban a los atletas, ¿no? En el tiempo antiguo ya existían los Juegos Olímpicos, como se escribió en el Nuevo Testamento, en Atenas y en otros lugares de Grecia, habían competiciones. No se entregaban medallas como ahora, sino que se entregaban unas especies de diademas tejidas con laurel, por ejemplo, algunas cosas así, ¿no? Esa es la figura, la entrega de recompensas a los que habían cumplido con una o obtenido una victoria. Y la Biblia menciona por lo menos 5 coronas. Habla de la corona incorruptible de gloria, habla de una corona de gozo, de una corona de justicia, de una corona de vida y también de una corona de gloria. Y vamos a ir estudiando estas coronas, si Dios permite, en otros mensajes más adelante. Pero ahora yo quería concentrarme un poquito en esto que Pablo dice acá del tribunal de Cristo, ¿no? Ya estuvimos viendo un poquito qué significa la figura, pero vamos a detenernos un poco más en cuáles van a ser las características de ese tribunal, cuáles van a ser los criterios por los cuales vamos a ser recompensados o no, y también cuáles deberían ser las consecuencias para nuestra vida de la expectativa del tribunal de Cristo. Entonces, lo primero es pensar un poco en cuáles son las características del tribunal. Estaba diciendo recién que no es un tribunal de juicio, ¿no? No va a estar en tela de juicio nuestra salvación. Eso es algo que está, como decíamos recién, asegurado por la obra de Dios. Depende de su gracia. No podemos nosotros ni ganar la salvación ni menos perderla, porque es algo que Dios nos ha dado por gracia mediante la fe. De manera que lo que va a estar en tela de juicio acá, o lo que va a ser evaluado, no es nuestra salvación, sino es la calidad de nuestro servicio. Ya les leí este texto de 2 Corintios 5:10, porque dice Pablo, lo repito, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Y acá es interesante pensar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, después vamos a ver esto de los criterios, ¿no? Pero ahora notemos esto. ¿Quiénes son los que van a participar o los que van a estar presentes en ese tribunal? Dice el texto, este texto y el otro que leímos dicen, es necesario que todos comparezcamos, ¿no? Está hablando a personas que son salvos por la fe, está hablando de la iglesia, ¿ah? O sea, todos los creyentes en Cristo Jesús van a estar un día delante del Señor para que sus obras sean evaluadas. Es necesario
que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que involucra solamente a la iglesia. La Biblia describe otros juicios para las personas que no formen parte de la iglesia, que nunca reconozcan al Señor Jesús como Salvador. Ese sí va a ser un tribunal de juicio, pero es distinto de este. Este va a traer a todos los que hemos sido salvos por la fe en Jesús para que nuestras obras, nuestra vida, sea evaluada. Y fíjense que también dice que va a ser algo donde cada uno va a comparecer. Es decir, la iglesia no va a ser evaluada como cuerpo, ¿no? No va a ser evaluada de manera general, sino que es una instancia en donde cada uno de nosotros, de manera individual, vamos a ser recompensados, si corresponde, por las cosas que hemos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Así que esto ya da la pauta de que va a ser algo que va a pasar después de nuestra vida física, ¿no? Si lo teníamos que situar cronológicamente dentro de lo que es la escatología o las cosas, los eventos futuros para la iglesia, encontramos que el tribunal de Cristo va a ocurrir después que la iglesia sea trasladada o arrebatada de este mundo, ¿no? La Biblia nos enseña que los hijos de Dios tenemos que esperar la venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, ¿no? Como hacían los hermanos de Tesalónica, que estaban sirviendo al Señor mientras esperaban al Señor Jesús. Nosotros esperamos, nuestra esperanza es que el Señor venga a llevarnos para estar para siempre con Él. Primera Corintios capítulo 15, Primera Tesalonicenses capítulo 4, y en un montón de pasajes la Biblia promete que el Señor viene por su iglesia. Y los acontecimientos del mundo, todas estas tormentas, las guerras, todo eso no nos preocupa porque sabemos que antes que la cosa se ponga realmente difícil, antes que vengan los juicios que la Biblia describe, como la tribulación y la gran tribulación, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Y una vez que seamos llevados a su presencia, vamos a pasar por este lugar, ¿no? Para que nuestras obras sean evaluadas y para recibir una recompensa de parte del Señor. Después que esto ocurra, después del tribunal de Cristo, la Biblia habla de un evento que se describe como las bodas del Cordero, ¿no? No vamos a entrar a detallar todo esto. Después va a venir el Señor Jesucristo a establecer su reino acá en la tierra, y después va a venir un juicio que la Biblia llama el gran trono blanco, ¿no? Para así ahí juzgar a las personas que no han escrito su nombre en el libro de la vida. Esto es un comentario al pasar. Todos vamos a estar, cada uno va a dar cuenta. Esto va a ser cuando el Señor Jesucristo nos lleve a su presencia. Y la última cosa que quiero decir en este punto es la identidad del juez. ¿Quién va a ser el que se siente en ese estrado para recompensar nuestras obras? Y la Biblia no da lugar a dudas en cuanto a eso. Dice que el Señor, el Señor Jesucristo, va a ser el que esté sentado en ese lugar de juez, ¿no? El apóstol Pablo dice: el Señor, juez justo, nos va a dar las recompensas. No puede ser ningún otro, porque dice Jesús en el capítulo 5 de Juan que Dios le entregó al Hijo todo juicio. Así que el que va a evaluar nuestras obras es el Señor. Y esto ya nos deja una primera reflexión que después vamos a volver a enfatizar. El Señor es el juez. El Señor Jesús es el único juez. Por tanto, la Biblia dice: hermanos, nosotros no podemos juzgarnos unos a otros. No podemos estar evaluando las acciones y menos las motivaciones de los demás, porque no conocemos todos los hechos, porque no conocemos la motivación del corazón de los demás. De manera que lo que tenemos que hacer es esperar y decidirnos, como dice en Romanos 14:13, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Al contrario, ¿no? Tenemos que tratar de ser de bendición. Así que tenemos el tribunal de Cristo, ese momento donde nuestras obras, nuestro servicio al Señor va a ser evaluado, ¿no? No tiene nada que ver con los pecados del creyente, sino con lo que hicimos. Dice en Corintios: sea bueno o sea malo. Y hay que entender bien el significado de estas palabras, porque Pablo está diciendo, eh, no está hablando del carácter de las obras, sino de la utilidad, ¿no? Cuando entramos un poquito a estudiar los términos que se utilizan en el idioma original, cuando habla de bueno, se refiere a cosas que son beneficiosas, útiles y de buena calidad. En contraste, para la palabra malo, no usa la expresión que se refería a cosas que son malvadas,
pecaminosas o corruptas. Había una palabra en el idioma original para describir esas cosas. La que usa acá tiene que ver con algo que es de mala calidad. Así que es malo no porque sea algo malvado, sino que es malo porque es trucho, porque es berreta, porque es de mala calidad. Me acuerdo un hermano, don Roberto Ochoa, había explicado que era la palabra fulos, ¿no? No sé si ustedes conocen la expresión fulero. No se usa, no, eso no. No se usa maya, ¿no? Qué fulero esto, ¿no? Esa es una palabra que viene del idioma griego y quiere decir algo que es inútil, que no sirve para nada porque es de mala calidad. Así que no tiene que ver con acciones malvadas, ¿no? Recordemos esto, nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Dice la Biblia que el Señor los echó en lo profundo de la mar, nunca más se acordará de ello. No va a haber ninguna película donde se van a pasar las cosas malas que hicimos en nuestra vida. Eso está olvidado para siempre. Si creíste en Cristo Jesús como Salvador personal, tus pecados nunca más van a ser traídos a la memoria. No hay juicio por los pecados, como dice eh, en Romanos el apóstol Pablo. Ahora Dios va a estar mirando las cosas que hiciste, si eran de buena calidad o eran de mala calidad, ¿no? Si eran útiles y provechosas o en realidad no sirvieron para nada. Se trata de lo que estamos haciendo mientras estamos en nuestra vida y sobre todo la razón por la cual la estamos haciendo. Miren, vamos a leer otro pasaje clave en esto, que es 1 Corintios capítulo 3. Acá es un pasaje un poco, unos cuantos versículos, así que si lo tienen en su Biblia, estaría bueno que me acompañen. 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 5, dice el escritor de la carta, que es también el apóstol Pablo, dice así: ¿y qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que es un pasaje que tiene muchas cosas para repasar, para leer tranquilo, pero vamos a concentrarnos en algunas que quiero destacar, ¿no? En primer lugar, Pablo está hablando en un contexto de, de ciertas eh, contiendas internas en la iglesia de Corinto, ¿no? Había como tensiones entre varios líderes de la iglesia que estaban tironeando a los miembros y se estaban generando divisiones. Y Pablo trata de hacerle entender que era una discusión inútil. No había personas en la iglesia que pudieran hacer eso y dividirse entre diferentes facciones, porque todos en definitiva somos colaboradores de Dios, todos estamos trabajando en la misma plantación o construyendo el mismo edificio que es la iglesia. Sí es cierto que hay tareas diferentes, cada uno tiene una tarea o alguna facultad o alguna misión que el Señor le encomendó, pero en definitiva
todos son la misma cosa. El que planta, el que riega, el que ciega, todos están haciendo su trabajo, pero todos lo están haciendo para el mismo Señor y con el mismo propósito. De manera que Pablo dice que la recompensa no está vinculada con el tipo de trabajo, sino con la calidad del trabajo. ¿Ah? No es que va a recibir una recompensa mejor el perito arquitecto porque puso el fundamento y el otro va a recibir menos porque es un albañil que pone ladrillos, sino que la recompensa no va a estar determinada por la forma en cómo se realizó ese trabajo. Si ustedes vieron, eh, el apóstol Pablo hace énfasis en la responsabilidad de cada uno. No sé cuántas veces, no me tomé el trabajo de repasar cuántas veces dice ahí cada uno. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento de la iglesia, la piedra angular es Jesucristo. Ese es inamovible y no se puede poner otro. El cimiento es la enseñanza doctrinal que los apóstoles y profetas pusieron, es el texto de la escritura, es lo que tenemos acá, la revelación de Dios. Eso ya está. Ahora cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Y la cuestión de la calidad tiene que ver con los materiales, en esta metáfora que el apóstol Pablo usa, con los materiales que usamos para seguir edificando el templo de Dios que es la iglesia. Hay dos tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas, heno, madera y hojarasca, ¿no? La diferencia entre estos dos tiene que ver con la resistencia a la prueba, ¿no? Dice Pablo, el día va a declarar cuáles obras son buenas y cuáles obras no sirven para nada. ¿Cómo van a ser probadas? El fuego las probará. Hay unas obras que van a ser quemadas y otras obras que van a resistir la prueba y van a ser recompensados aquellos que edificaron con esos materiales, ¿no? Dice que algunos autores opinan, y seguramente sea así, me parece que es muy acertado, que tiene que ver, ¿no? Que la calidad de los materiales o la clase de materiales tiene que ver con la motivación, con la razón por la cual nosotros servimos al Señor, ¿no? Todo servicio, todo acto que hacemos para servir al Señor, para glorificar su nombre, que esté motivado por ese amor y gratitud al Señor en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, va a ser recompensado. Las cosas que sean hechas por vanagloria personal, por contienda o por rivalidad, como dice Pablo en Filipenses, son cosas que no sirven para el Señor y van a ser quemadas. Y esto está en sintonía con lo que el propio Jesús decía en el Sermón del Monte. Por ejemplo, cuando hablaba de la oración, Jesús dice, cuando ores, en Mateo capítulo 6, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y después dice, bueno, si vos querés que el Señor te recompense, entra en tu cuarto, cerrá la puerta y orá ahí en lo secreto, y el Señor te recompensará en público. Así que hay una recompensa para las cosas que se hacen solo para recibir aplauso de las personas. Es una recompensa inmediata, pero también es una recompensa temporal y pasajera, ¿eh? Las cosas que se hacen para la gloria de Dios van a recibir una recompensa a su debido tiempo, pero también va a ser una recompensa eterna. ¿M? De manera que van a ser evaluadas las cosas que hacemos para el Señor, para edificar la iglesia. Y acá tenemos que ser precisos porque la Biblia nos enseña claramente que lo que nosotros hacemos para Dios no es solamente lo que hacemos cuando estamos acá, ¿no? Ni lo que hacemos cuando estamos trabajando en algún ministerio, ¿no? La vida cristiana no tiene compartimientos, no es el domingo y el miércoles o el día de la reunión, ese día es sirvo y ese día hago cosas para el cielo, sino que todos todas las cosas, todos los eventos de mi vida, todas mis acciones, mis actitudes, todas mis interrelaciones son lo que hacemos para el Señor. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice Pablo acá, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis
la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo está escribiendo específicamente a personas que estaban esclavizadas, que eran siervos. Y él dice, lo que ustedes hacen en su trabajo, lo hacen para un amo terrenal, en primera instancia. Pero por encima de eso, su servicio, su trabajo, su estudio, su ayuda en la casa o en el barrio o en donde sea, lo están haciendo para alguien que está mucho más arriba, que es el Señor. Y el Señor es el que va a dar la recompensa si actúan, si sirven de corazón. De manera que todo lo que nosotros hacemos en cualquier ámbito de nuestra vida es algo que hacemos para el Señor y es algo que va a ser recompensado si lo hacemos, dice acá, de corazón para el Señor, ¿no? Si tu trabajo, ¿no? Estudio, lo que sea que hagas en tu vida cotidiana para ganarte el pan o para lo que sea, lo haces adornando la doctrina de nuestro Salvador, como dice en Tito, entonces el Señor lo va a contar para la recompensa que te quiere dar. Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice, y cualquiera que ve a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. ¿No? Vasito de agua, qué fundamental. Me encanta este pasaje en particular porque nos habla del corazón del juez, ¿no? El juez justo no se deja impresionar por los aspavientos que nosotros podamos hacer, ¿no? No se impresionaba cuando se paraban a orar en la plaza y tocaban trompeta porque le iban a dar plata a un necesitado, ¿no? No se impresionaba cuando venían personas y dejaban mucho en el arca de las ofrendas. Lo que impresiona el corazón del juez justo es la actitud de nuestro corazón. Es lo que realmente hay motivando lo que estamos haciendo para Él, ¿no? Y el único capaz de ver lo que está adentro de nuestro pecho, lo que está en nuestra mente, es el Señor. Dice, como dice, el Señor le dijo a Samuel, nosotros podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor mira el corazón. Y acá dice, aún un simple vaso de agua, ¿no? Dado en el nombre del Señor, dado para, no para hacerse, agrandarse, porque no es una acción que diga, uy, un vaso de agua, ¿no? Lo importante es que era dado para bendecir a alguien, para ayudar a otra persona. Lo estaba dando sin esperar nada a cambio. Esas son las acciones que el Señor recompensa. Y es importante, porque a veces podemos pensar que uno no está capacitado para hacer nada de valor para el Señor. Capaz uno dice, bueno, pero yo no soy misionero, no soy pastor, no tengo tales o cuales dones, a mí no me sale estar en público, no puedo hacer cosas que realmente sean impresionantes para el Señor. Esas cosas no son las más importantes. Las más importantes son las que se hacen de corazón, porque el Señor las ve, ¿no? David en una ocasión se enfrentó a personas que decían, acá los que tienen que recibir la recompensa son los que están en el frente de batalla, que son los que se la juegan. Y David dijo, no, de ninguna manera. Son tan importantes los que van al frente de batalla como los que se quedan acá cuidando el bagaje. Todos están involucrados en la obra de Dios y todos van a recibir su parte. Y en la iglesia es igual. Cada uno de nosotros va a recibir recompensa o no, no por lo que hizo o lo que los demás vieron que hizo, sino por lo que Dios ve o Dios está viendo que hacemos. Y nadie va a perder su recompensa porque la Escritura dice, Dios no es deudor de nadie. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Sencillamente se trata de hacer el bien, con sencillez, con amor, con paciencia, con perseverancia, ¿no? Hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero a los que estén a nuestro alrededor. Si hacemos el bien, dice la Escritura, nadie nos va a poder acusar de nada malo. Y el Señor hará que a su tiempo veamos el resultado. Por último, ¿cuáles van a ser las consecuencias del tribunal de Cristo? ¿O cómo tendría que afectar mi vida saber que mis obras, que la forma en la que vivo, va a ser evaluado por el Señor y ver si recibo recompensa o no? Ya leímos un pasaje en Romanos 14 que dice que no nos tenemos que preocupar por
lo que hacen los demás, por juzgar a otros. Lo volvemos a leer. Está en Romanos 14, no anoté el versículo, acá, creo que era el 10. Pero dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo está escribiendo esto en un contexto donde había creyentes discutiendo por algunas cuestiones, ¿no? Del contexto cultural, digamos así, ¿no? Porque había algunas personas que se habían convertido de un contexto pagano que estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios de animales a sus deidades paganas. Y sabían que después esa parte de esa carne que había sido ofrecida a un dios pagano se vendía ahí en la carnicería. Entonces algunos, como tenían una conciencia débil, decían: yo de eso no voy a comer porque no quiero participar del culto a ese dios que no es verdadero. Y otros decían: no, eso no tiene sentido porque sabemos que no existe ningún dios aparte de nuestro Dios. Y la cuestión es que esas diferencias estaban generando conflicto en la iglesia. Había algunos que se pensaban muy, muy conocedores de la escritura, ¿no? Que menospreciaban a los que tenían un criterio diferente. Decían: ah, que ya, ¿por qué no comés? Te haces el santo, no querés comer. Y otro al revés, ¿no? Como pensaban que lo que hacían los otros estaba mal, los juzgaban y los criticaban por lo que hacían. Y Pablo dice: las dos actitudes están mal, ¿no? Los dos son arrogantes y tienen una actitud equivocada. Nosotros no podemos juzgar. El que tiene que juzgar es el Señor, ¿no? Cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. Nosotros no podemos ser jueces de las motivaciones de los otros. Y entre paréntesis, ¿no? Acá el apóstol Pablo está hablando de cuestiones que tenían que ver con eh, cosas opinables, digamos, cosas que no eran un mandamiento escrito en la Biblia. No es que yo puedo hacer lo que quiera y nadie me puede decir nada, ¿no? Yo puedo mentir, yo puedo hacer cualquier cosa, puedo tratar mal a otro, ¿no? Y nadie me puede juzgar. No es eso. Lo que dice la Biblia es que no nos podemos juzgar cuando hay algo que es una cuestión de gusto o de opinión o de conciencia. Eso dejémoslo en la mano del Señor. Ahora sí tenemos la responsabilidad como hermanos y como liderazgo y como iglesia de amonestar a los que andan desordenadamente. Pero son materias diferentes. Así que lo importante es que nosotros nos miremos a nosotros y no estemos tanto pensando en lo que hacen otros, cuestionando sus motivaciones y menos contaminando a los demás con murmuraciones, chismes, rivalidades, envidias, etc. Otra cosa que podemos hacer en cuanto a la expectativa, como decíamos, es hacer el bien, ¿no? En Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿no? Apuntar nuestra energía en lo que edifica a otro, lo que bendice a otro, ¿no? Tratar de, si hay cosas que sabemos que perjudican la vida de otra persona, su conciencia débil, bueno, no es que no lo podamos hacer, ¿no? Pero si lo podemos evitar, si podemos tratar de hacer algo que dañe a nuestro hermano, eso es hacer el bien, eso es edificar, y eso sin duda también es algo que recibiremos bendición de parte del Señor. El cristiano espiritualmente maduro está concentrado en la extensión del reino de Dios y trata de no involucrarse en peleas, en rencillas, por cuestiones opilables. No está compitiendo, no está criticando, sino que está poniendo su mirada en el Señor Jesús, ¿no? Como Jesús le dijo a Pedro cuando estaba ahí inquieto por lo que iba a pasar con su amigo Juan, ¿no? Jesús le dijo: ¿y a vos? ¿Qué a ti? ¿No? Como dice la versión 60. ¿Qué a ti? Sígueme tú. La otra cosa que no quiero dejar de mencionar es una advertencia solemne. La leímos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice: si alguno destruye el templo de Dios
Dios le destruirá a él. Miren, hermanos, dice la Escritura que si alguno edifica con materiales que no son buenos, ¿no? Su obra va a ser quemada. Pero, dice Pablo, él va a ser salvo, ¿no? Como por fuego. La figura esa habla de una persona que logra escaparse de un incendio, ¿no? Se despierta en la noche, su casa se está quemando y lo único que puede hacer es rajar, agarrar lo que, salir corriendo, porque no puede salvar nada. Bueno, así es, ¿no? Va a ser salvo, pero todo lo que ha hecho, sus obras hechas para su propia gloria personal, para competir con otros, va a ser quemada. Su salvación está asegurada. Uno puede construir, edificar con materiales que no sirven y no va a tener nada después en sus manos para presentarle al Señor. Pero acá hay una situación más grave, no es alguien que está edificando con materiales que no sirven, sino alguien que está destruyendo la obra de Dios. Y dice acá, si alguno destruye la obra de Dios, Dios le destruirá a él, ¿no? En Romanos 14, Pablo repite este concepto, dice, no hagas que por causa de la comida, ¿no? Por esta discusión que tenían, se pierda alguien por quien Cristo murió, ¿no? Es solemne esto, porque hay veces que algunas actitudes personales, ¿no? Eh, pueden llegar a dañar el corazón de un hermano y haciendo que se aleje del Señor. No va, si era un verdadero hijo de Dios, no va a perder salvación, pero sin duda que el Señor va a, a juzgarlo de manera severa. ¿M? Somos libres, dice Pablo, pero no usemos la libertad como ocasión para la carne, para comernos, para mordernos, para lastimarnos unos a otros. Hay cosas que destruyen la obra de Dios. La hipocresía, el orgullo, los comentarios maledicientes, las peleas, ¿no? La competencia, la crítica sin amor, el legalismo despiadado, la santidad trucha. Son todas cosas que destruyen la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios, porque Dios no lo deja pasar, no lo deja pasar. Conclusión. Pensaba en esa frase de 1 Corintios capítulo 3, donde dice que si la obra que cada uno sobreedificó, ¿no? Permanece, recibirá recompensa, ¿no? Si permaneciera la obra que uno sobreedificó, recibirá recompensa, ¿no? Y la conclusión sería esta. Esa frase la podemos poner con signos de exclamación o con signos de interrogación. ¿Recibiremos reprobación o recibiremos recompensa? ¿No? Tenemos que pensar en nuestra actitud personal. Si nuestro servicio, ¿no? Si lo que hacemos para el Señor, si la forma en que vivimos está motivada, está impulsada por el amor al Señor, por el deseo de hacer el bien a los demás, con el objetivo de edificar la obra de Dios, recibiremos recompensa, ¿no? Esa es la gracia maravillosa de Dios. Dice Jesús, hay un pasaje que siempre me gusta citarle, ¿no? A algunos que dice, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Lo que teníamos que hacer, hicimos, ¿no? Capaz, ¿no? Con toda nuestra fuerza y viento a favor y toda la ayuda del Señor, capaz llegamos a hacer lo que teníamos que hacer. Seguramente ni eso. Pero el Señor, a pesar de todo, nos quiere recompensar, ¿no? Toda la Escritura está llena de estas promesas de recompensa. La Biblia termina con esta promesa de recompensa. Dice en Apocalipsis 22, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que ya veremos un poco después cuáles son esas recompensas y esas coronas, pero pensemos esto, hermano, nosotros no somos recompensas, no somos eso que vivimos con el revólver ahí para atrapar a los malos, nosotros somos alcanza recompensas. Estamos llamados para conseguir esas cosas que el Señor quiere darnos por su gracia, por servirle, por vivir para Él, por amar al prójimo, por hacer el bien. Y el desafío es que
cuando un día tengamos que presentarnos delante de ese tribunal, del tribunal de Cristo, nuestras manos estén llenas de cosas que hemos alcanzado para Él. Como dice una vieja canción, ¿no? Que dice, tendré manos vacías para ti, cuando vengas, oh Cristo, tú por mí, cada día ayúdame, y así tu amor proclamaré, y con gozo mis manos llenaré. Que el Señor nos ayude para que nos presentemos delante del Señor de esa manera. Que Dios bendiga su palabra.